Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Desenrollemos el mapa de la lección número 12 de la guía de estudio de la Biblia titulada Babilonia y el Armagedón y adentrémonos por las aguas de nuestra lección de esta semana. Es importante que si tienes tú a mano el folleto de maestros, lo abras en la página 144 donde está El sábado enseñaré y en una sola página tengas todo el bosquejo de la lección. También es de suprema importancia que tu clase sepa que la Iglesia Mundial busca que cada una de las clases de escuela sabática en el mundo logren tres objetivos importantes. En primera instancia, el objetivo saber es que cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia podamos instruirnos sobre la batalla final entre el bien y el mal, entre el bando de Dios y el de Babilonia. El objetivo sentir es que nosotros podamos apreciar la naturaleza espiritual del conflicto y las implicaciones en la vida personal. Y el objetivo hacer busca que cada miembro de la iglesia esté preparado para la batalla final utilizando la armadura de Dios. Vayamos ahora al ciclo del aprendizaje y enfaticemos el texto destacado que es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, la armadura de Dios. Aunque este texto no se encuentra en la lección normal del alumno, sí para nosotros como maestro va a ser fundamental porque mediante él nosotros podemos decirle a nuestros miembros cómo poder enfrentar el Armagedón final. Ahora comencemos con la sección motiva. ¿Por qué esta lección es importante para mí? Y también nos va a ayudar muchísimo para introducirla a nuestros miembros. Puede ser de la siguiente manera. Así como el Señor Jesús en una ocasión le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Nosotros podemos utilizar en este momento el mismo principio para preguntarle a la clase, ¿qué han escuchado ustedes fuera de la iglesia de lo que significa el Armagedón? Permite que los miembros puedan hablar de todas las cosas que vengan a su mente, incluyendo el meteorito que alguna película de Hollywood nos muestra y todas las ideas que hay. Cuando tu clase haya participado, tú puedes redondear el pensamiento de todos diciendo que saber la verdad acerca de este suceso del Armagedón va a ser muy importante para nuestra vida espiritual, principalmente en cuanto al desenlace final del conflicto. Habiendo dicho esto, continuamos con la sección Explora, los conceptos teóricos que responden a la pregunta ¿qué necesito conocer de la palabra de Dios? Un elemento muy importante que quiero compartir contigo es el título de la lección del domingo. Cuando tú lo buscas en el idioma español, encuentras que ese título es El vino de la ira de Dios. Pero si buscaras ese mismo título en el inglés, encontrarás que es The Wine of Her Wrath, que significa el vino de su ira o de su furor. El pronombre personal her se está refiriendo a su de ella. Y el énfasis no es en el vino de la ira de Dios, sino en el vino del furor de Babilonia. Así que, habiendo resaltado este asunto importante, vamos a las tres partes que el comentario de la Biblia nos recomienda para nuestra lección. La primera parte del ciclo del aprendizaje se ha titulado El encuentro de Babilonia y nos está presentando un asunto bastante singular. Veamos en primera instancia a Babilonia como ciudad. Leamos con la clase Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí se nos presenta a Babilonia como una ciudad grande, como una ciudad poderosa. Ahora contemplemos a Babilonia como confederación y para esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 19.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es importante aquí que nosotros observemos que no solamente Babilonia está presentada como una ciudad, sino que hay algo que hizo que Babilonia se dividiera en 3 partes, y nos da la idea de que eso que la dividió en 3 partes, en realidad la está retornando a sus partes que la conforman íntimamente. ¿Cuáles son esas partes? Esa sería una muy buena pregunta que nosotros podríamos formular a nuestra clase de escuela sabática. El mismo capítulo 16, pero unos cuantos versículos atrás, en el versículo 13, nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estamos viendo que Babilonia como ciudad está confederada por 3 partes, y aquí se nos está insinuando que estas 3 partes pueden ser fácilmente el dragón, la bestia y el falso profeta. Además, el versículo 16, que es el versículo más repetido durante la lección de esta semana, nos dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Noten ustedes que se nos está diciendo que el dragón, la bestia, el falso profeta, emiten 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice que son espíritus de demonios y que van a los reyes de la tierra. Y ahora dice: y los reunió. La lógica nos lleva a pensar que la manera gramatical de decir es los reunieron, porque fueron los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pero aquí dice los reunió y se usa el singular. ¿Quién los reunió? Pues la confederación babilónica que envía a los 3 espíritus inmundos. En conclusión, Babilonia es una ciudad, pero está compuesta por 3 partes. Esas 3 partes son el dragón, la bestia y el falso profeta, y la confederación babilónica como tal es la que reúne en singular, los reunió a los reyes de la tierra para convocarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a la parte número 3, Babilonia como convocadora. Estamos viendo ahí en el versículo 14 que estos espíritus de demonios que hacen señales van por todo el mundo y reúnen a los reyes de la tierra para el gran día, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Noten ustedes ahora que no solamente Babilonia es una ciudad confederada, sino que también tiene un extraordinario poder de convocatoria, y a quienes convoca son a los gobernantes de los estados del mundo. En resumen, podemos decir que la ciudad de Babilonia está simbolizando un poder confederado que tiene una capacidad de convocatoria impresionante con el Estado. El segundo punto clave de la lección de esta semana es la batalla de Babilonia, y está centrado en lo que nosotros hemos llamado el versículo más repetido de la lección, que es Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Según los textos anteriores, ¿para qué son convocados los reyes de la tierra? La respuesta es para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahora pregúntale a tu clase, ¿qué indicios tenemos nosotros de que la palabra Armagedón es un elemento simbólico y no un lugar literal? Vale la pena que nosotros resaltemos el hecho ante nuestra clase del significado del vocablo Armagedón. Es una palabra compuesta. Ar significa montaña y Magedón significa el antiguo nombre de la ciudad de Megido. En otras palabras, estaríamos hablando de la montaña de Megido, pero es muy interesante saber que en la ciudad de Megido no hay una montaña. La montaña más cercana que tenemos a esa región geográfica es el Monte Carmelo, y allí se libró una de las batallas más fuertes que haya habido en el gran conflicto. Se trata de Elías y los profetas de Baal. El pueblo estaba claudicando entre 2 pensamientos, pero cuando Elías propone que se hagan 2 altares y que el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios, como resultado de ese desafío, descendió fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías,
y el pueblo dijo, Jehová es el Dios, es decir, Hashem es Elohim. Basados en esto, el pueblo de Dios pudo comprender de manera diáfana que Jehová era el Dios y no Baal. Ahora, nosotros tenemos en el escenario apocalíptico esa trilogía de Acab, Jezabel y los profetas de Baal. Aquí tenemos el dragón, la bestia y el falso profeta. La diferencia entre el acontecimiento apocalíptico y el acontecimiento sobre el Monte Carmelo es que en el tiempo de Elías los profetas de Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo a la tierra. Lean con la clase Apocalipsis 13:13, que está hablando de la segunda bestia que surge de la tierra. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estamos contemplando en este caso que, a diferencia de los profetas de Baal, el falso profeta o la segunda bestia que surge de la tierra sí puede hacer descender fuego del cielo, que lo que nos da a entender que la naturaleza del conflicto del tiempo final es sumamente delicada. Pero así como el Señor triunfó en el Monte Carmelo, así también nuestro Señor triunfará sobre la Babilonia del tiempo del fin. Con esto en mente, pasemos al punto número 3, que se titula La caída de Babilonia. La imagen principal de este cuadro data de la época en que la Babilonia de Belsasar cayó en manos del rey persa Ciro. Según historiadores como Heródoto, el cauce del río Éufrates fue cambiado por Ciro y su ejército, lo que consiguió que el lecho del río se convirtiera en un camino para que el ejército de Ciro pudiera tomar Babilonia. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 16, encontramos una alusión a la misma figura. Leamos Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y el versículo 19 nos muestra el juicio de Babilonia. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En este aspecto se nos está mostrando de manera clara que, así como en ocasión de la caída de la Babilonia de Belsasar, en ocasión final de la historia de este mundo, la Babilonia espiritual también caerá. ¿Qué significa que el agua del río se haya secado? Muy sencillo, recordemos que las aguas simbolizan multitudes, y cuando se secan las aguas es que el apoyo que las multitudes le habían dado a Babilonia se va a acabar, lo que hace entonces que se prepara el camino para el juicio de Babilonia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender de manera clara que un estudio de estas dimensiones es muy difícil realizarlo en nuestra escuela sabática porque el tiempo es muy limitado. Sin embargo, yo quiero resaltar el hecho de que nuestra preocupación principal como maestros es que la clase pueda participar, y para eso nosotros utilizamos la sección Aplica, que responde a la pregunta: ¿cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? La participación, lo hemos dicho en muchas ocasiones, se hace mediante preguntas abiertas, y aquí les tengo 5, pero por supuesto ustedes nada más tienen estas preguntas para que posean un abanico de posibilidades. Hay algunas otras preguntas que tú como maestro también puedes sugerir que a lo mejor serán mucho más efectivas a la hora de alcanzar la participación de nuestra clase. Muy bien, la primera pregunta es: la idea de un Armagedón literal, ¿cómo nos distrae en el último tiempo del significado real de Apocalipsis 16? La segunda pregunta es: ¿por qué se usa la expresión en pasado, ha caído Babilonia, para referirse a un evento del futuro? La tercera pregunta es: ¿cómo podrías ayudar a alguien que cree en la literalidad del Armagedón
como una batalla real, física, en algún lugar del cercano oriente, para que pueda tener elementos de juicio de que lo que Apocalipsis 16 nos está presentando es un asunto simbólico? La cuarta pregunta tiene que ver con un poquito de conocimiento. Nosotros hemos visto que Babilonia ha cometido un pecado gravísimo y es darle beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Pregúntale a la clase, ¿qué cosa es el vino del furor de la fornicación de Babilonia? Seguramente algunos de ellos recordarán algunas de las lecciones pasadas o algunos de los análisis que a lo largo de su vida han hecho para decir que son las doctrinas mediante la cual Babilonia une al paganismo y al cristianismo. La última pregunta tiene que ver con las tres partes que conforman Babilonia: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pregúntale a los miembros de la clase cómo pueden ellos argumentar que estas tres partes son las que forman la coalición de Babilonia. Permíteles hablar, expresarse, dar sus ideas y recuerda que es muy importante la participación de nuestra clase. Ahora llegamos al final, la sección CREA, que tiene que ver con la tarea que dejamos durante la semana a los miembros de la clase. Hay un asunto muy importante que podemos explotar para esto de la tarea. Se está usando un elemento del pasado, la caída de Babilonia, para ilustrar un evento futuro, el juicio final a esta coalición malévola. Pero la tarea que podemos dejarle a los miembros de la clase está basada en el principio. Invítalos para que ellos recuerden un momento de su vida pasada en la que el Señor les permitió tener una victoria espiritual y cómo esa pequeña victoria espiritual del pasado puede a ellos llevarlos a pensar en la victoria final que tendremos con Cristo Jesús. Al haber dejado la clase, la tarea, nos resta solo el tiempo para concluir con nuestra lección y podemos hacerlo de dos maneras. La primera y más elegante, pienso yo, es leyéndoles el resumen que está en la página 144. La batalla del Armagedón es espiritual y confrontará todas las fuerzas del mal contra el bando de Dios. La otra manera como podemos terminar nuestra clase es recordándoles que Armagedón es una batalla de índole espiritual en la fase final del gran conflicto entre el bien y el mal, y que es entre el bando de Dios y una coalición a la cual se denomina Babilonia. Bueno, mis amigos, espero haber traído alguna herramienta y algún aporte que te pueda ayudar para navegar por la clase este próximo sábado y poder conducir a los miembros en la mejor comprensión de esto de el Armagedón y Babilonia. Te enviamos un fuerte abrazo y recuerda que debemos continuar compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.